Amén. Y el día de hoy vamos a hablar algo que se llama si lo vuelves a escuchar. Diga a la persona que está a su lado, si lo vuelves a escuchar, si lo vuelves a escuchar. El día de hoy vamos a platicar un poquito de este tema. Y hay algo muy importante que muchos de nosotros a veces no sabemos cómo escuchar la voz de Dios y decimos, ¿será que Dios me habla? ¿Será que Dios no me habla? ¿Será que solamente eso de hablarle a Dios es solamente para algunas personas? Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama si lo vuelves a escuchar. Y si lo vuelves a escuchar, habla acerca de un personaje, de Samuel. Samuel fue un profeta. Y Samuel no sabía cómo escuchar la voz de Dios, era muy joven. Y cuando Dios le hablaba, él decía, bueno, a lo mejor no es Dios, a lo mejor es alguien más. Entonces tuvo que requerir ayuda de alguien para que le enseñara cómo escuchar la voz de Dios. El día de hoy vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos ese sentido espiritual para escuchar lo que Dios nos va a decir. Y yo sé que hoy Dios nos va a hablar y le va a hablar a través de esta palabra, si lo vuelves a escuchar. Y sabe, hace algunos días estuve en algún lugar, en un parque. Llevamos al pequeño Matías a divertirse un poco y había un lugar donde sentarse. Entonces me senté, al lado mío se sentó una persona, otra familia, y empecé a hablar por teléfono. Estaba haciendo una llamada y después, cuando terminé la llamada, la persona que estaba a mi lado me hizo la pregunta y me dijo, oiga, ¿usted alguna ocasión ha trabajado en radio? Y le digo, ¿por qué? ¿Hay algún puesto disponible o qué? Porque ando urgido de trabajo. Y me dice, no, porque su voz se me hace familiar. Y le digo, sí, estuve en radio hace algún tiempo, hace algunos años estuve trabajando en diferentes estaciones. Y él me dijo, ya sé quién es usted. Él me reconoció por medio de la voz. Y hablando aquí de Abby y Margarita, también hace años ellos llegaron a la iglesia por medio de un programa de radio, a la iglesia donde yo estaba. Entonces me di cuenta que el reconocimiento de la voz es importante. Y hoy vamos a ver que nuestra voz es única también. ¿Sabía que su voz es única? Sí, está media chillona, media así, pero es suya. El Señor se la dio así, se la dio bajita, alta, no sé cómo se la dio, pero el Señor se la dio. Y esa voz es única y es una voz para comunicarse con Él. Y Él quiere comunicarse con nosotros. Primera de Samuel capítulo 3 verso 7 habla de la siguiente manera y dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel y se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí, que era su mentor, se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Le dijo, si alguien vuelve a llamarte o si lo vuelves a escuchar, tienes que estar atento, porque posiblemente es la voz de Dios para tu vida. El día de hoy te comparto ese mensaje que dice, si lo vuelves a escuchar, es la voz de Dios que te va a hablar el día de hoy. Es la voz de Dios que te va a hablar a través de su palabra. Es la voz de Dios que te va a inspirar a través de lo que Él va a decirnos el día de hoy. Y esta es una ilustración de lo que Jesús siempre habló a través de su voz. También tenemos un pasaje en el libro de Juan capítulo 10, cuando Jesús habla y le dice, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Esto le estaban diciendo algunos maestros de la ley, algunas personas, algunos fariseos le decían a Jesús, bueno, si tú eres, dinos con certeza que tú eres el Cristo y te creemos. Pero Jesús respondió, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen, porque ¿qué? Porque no son de mi rebaño. Porque los que son de mi rebaño, dice, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y los conozco y ellas me siguen. Qué importante es conocer la voz de Dios. Porque si usted dice yo conozco a Dios, pero no conoce su voz, no conoce a Dios. Porque tiene que conocer la voz de Dios. Y ahora usted me dirá, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios en mi vida? ¿Qué es eso de escuchar la voz de Dios en mi vida? En esta ilustración habla y dice que todo aquel que conoce a Jesús tiene que conocer la voz de Dios, tiene que conocer la voz del Maestro. Dios sigue hablando. El día de hoy podemos hablar de historias, tenemos mensajes, series, podemos hablar de verso por verso, pero el día de hoy quiero llegar a esa historia donde cada uno de nosotros nos encontramos cada mañana, al menos yo.
Y hay mañanas en las que yo le pido a Dios y le digo: Dios, háblame. Y realmente hay mañanas en que no siento nada. Hago mi devocional, mi oración, en la noche me acuesto, pero no escucho nada, no entiendo nada, y se me hace difícil escuchar que Dios diga algo. ¿Se acuerdan que después de que termina el Nuevo Testamento y empiezan los 400 años de silencio? ¿Se acuerda de eso? Donde no se escuchó la voz de Dios para nada, donde hubo un silencio. Bueno, hay ocasiones que en mi vida así me siento. Hay ocasiones que le digo: Dios, háblame, o sea, inspírame, dame algo, dame un pensamiento, dame alguna pista para que yo pueda sentir que estás conmigo. Y hay temporadas en las cuales parece que desapareció la voz de Dios en nuestra vida. Hacemos todo lo que podemos hacer y no escuchamos su voz. Samuel escuchó la voz, era muy joven, escuchó la voz 3 veces. La primera vez no la identificó, la segunda vez tampoco, y la tercera vez tampoco la identificaba, hasta que alguien lo instruyó y le dijo: ya sé, es Dios que te quiere hablar. Y si Dios te quiere hablar, ponle atención lo que Él te va a decir. Y cuando Él te hable, dile: habla, que yo voy a estar escuchando. Diga conmigo esta mañana: habla, que yo voy a estar escuchando. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que conozcas su voz. Pero para que tú conozcas la voz de Dios, tienes que estar atento a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a esa voz que nos habla, a esa voz. ¿Sabe? Nuestra voz tiene ciertos niveles de audio, pero Dios quiere que conozcas la dulzura de su voz. También quiere que escuches cuando trae autoridad a tu vida, cuando trae corrección a tu vida. Le ha tocado a mí, me acuerdo que mi papá, yo no sé si yo lo heredé también, pero si hay papás acá que cuando le hablan a sus hijos con ternura, el hijo puede captar que le estás hablando con ternura, porque tu voz transmite ternura. Cuando tus hijos les hablas de una manera para corregirlos y le levantas la voz, ellos saben que los estás corrigiendo por medio de la voz. Todas esas cosas que Dios tiene y que nos quiere traer a través de los tonos de su voz, de esas variaciones que Dios tiene para nosotros. Esas variaciones cuando necesitas escuchar algo tierno de parte de Dios, y ahí pones atento tu oído y dices: Dios me está hablando, y me está hablando con ternura. Samuel tenía que conocer la voz de Dios, y tú y yo tenemos que conocer la voz de Dios, porque si no conoces la voz de Dios, nos metemos en muchos problemas. Imagínese, Samuel era el elegido para captar todo lo que Dios le iba a decir. Dios le dijo a Samuel: mira, tú vas a ser la inspiración, tú vas a ser mi voz aquí en la tierra, y tienes que escucharme bien para que des buena razón de lo que yo estoy haciendo. Si conoces la voz de Dios, tomarás ¿qué? Buenas decisiones. Si conoces la voz de Dios, tomarás buenas decisiones. Si no conoces la voz de Dios, es difícil que tomes decisiones, y decisiones buenas, decisiones sabias. Porque muchas de las ocasiones basamos nuestro juicio, basamos nuestro futuro y basamos lo que nosotros pensamos en lo que nosotros creemos. En nuestras decisiones las tomamos en base a lo que creemos, a nuestra historia. Pero si conoces la voz de Dios, vas a tomar buenas decisiones definitivamente. La historia de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, nos habla y nos dice esta historia que muchos conocemos. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó. Diga conmigo: y pensó. Cuando tomes decisiones, no es suficiente solamente con pensar. Porque Samuel pensó y dijo: este se ve bien, sin duda que este es el ungido del Señor. Samuel había sido enviado para ungir a David, pero dijo: este se ve bien, este se ve grande, este se ve en tamaño. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, no te dejes impresionar por las cosas. Aquellos que van a tomar trabajos nuevos y es que el trabajo está muy bueno. Hay personas que me dicen: no, pastor, es que allá me están ofreciendo el doble acá, es que allá se va a pagar menos, es que allá se va a hacer un montón de cosas. Y la realidad es que no te puedes dejar guiar por lo que piensas o por la apariencia. Dicen: y por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor.
Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Quizás en el primer intento lo que estaba haciendo Samuel era tratar de ver con sus ojos naturales sin escuchar la voz de Dios. Tomar una decisión y decir: esto es lo que hay que hacer. Este es el tipo que nosotros necesitamos. Este es el perfil que necesita para esta obra. Mas Dios le dijo: no, Samuel, no te equivoques, porque no es la apariencia, no es lo que tú piensas, no es lo que la gente cree, no es lo que te están diciendo por ahí, es lo que yo pienso y lo que yo te voy a hablar. Y entonces Isaí, en el verso 12 dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron al pequeño. Era un mozo pelirrojo, de buena presencia, muy parecido a su pastor. No se ría, no se siente feo desde acá. El Señor dijo a Samuel, que le dijo: este es. Ojo con esto. Ahora Samuel ya no estaba pensando quién era. Ahora Samuel estaba escuchando. Y al escuchar, entonces, cuando él escucha, el Señor le dice: este es, levántate, úngelo. Es por eso que es importante que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Dios nos dice, a escuchar el camino que Dios tiene para nosotros, para cualquier conflicto en la vida, para cualquier situación. Es importante escuchar y reconocer la voz de Dios. Samuel conocía la voz de Dios, la había escuchado como la escuchó aquella noche, le puso atención y desde ese momento empezó a escuchar la voz de Dios en su vida, que venía una y otra y otra y otra vez, y cada vez que llegaba él sabía que era Dios que le estaba hablando. Muchos de nosotros no hemos desarrollado esa habilidad para saber escuchar cuando Dios nos habla, y es por eso que cometemos muchos errores, y es por eso que nuestros sentidos cometen errores, y es por eso que hay decisiones que hacemos mal. Desarrolla tus sentidos espirituales para no confundirte con otra voz, porque este mundo está lleno de voces, porque este mundo está lleno de opiniones, porque incluso te puedes confundir con lo que un pastor está diciendo acá arriba, porque nosotros nos equivocamos, porque somos seres humanos, porque cometemos un montón de errores como cada uno de ustedes, y puede ser que me equivoque en alguna ocasión. Mas sin embargo, cuando desarrollas tus sentidos espirituales para no confundirte con otra voz, tú sabes cuando Dios está hablando a tu vida. Tú sabes cuando alguien está diciendo algo que viene de parte de Dios. ¿Sabe? Porque hay muchas personas que a veces hablan en nombre de Dios, pero realmente no hablan lo que Dios dice para ti. Hay personas que dicen: bueno, es que estás enfermo porque no sé qué pecado cometiste, o estás así de esa manera y no tienes trabajo porque te hace falta fe. Estás escuchando a alguien, dice: pues es que lo escucho porque tiene 20 años de ser ministro, tiene 15 años de ser cristiano, tiene tan... No te confundas como Samuel se confundió en muchas ocasiones. Y por eso es importante que desarrolles tus sentidos espirituales para no confundirte con otra voz, y para que puedas escuchar la voz de Dios claramente a tu vida cuando disciernes espiritualmente. Desarrolla ese sentido espiritual para no confundirte. ¿Sabe? Hace algún tiempo, esta historia la cuento mucho, y hay una historia donde voy en un pasillo, encuentro una familia. Esa familia me dice: pastor, necesito que ore por nosotros. Y le digo: sí, ¿cuál es la situación? Y ellos me dijeron: bueno, es que no nos alcanza para la renta esta semana, se vence en un par de días, y pues necesitamos que Dios actúe o haga algo en nuestra vida. Y yo le pregunté: ¿cómo cuánto les hace falta para ver si les completamos? Y en ese momento me dan la cantidad. Cuando ellos me dan la cantidad, ¿qué cree? Era la misma cantidad que yo traía en mi bolsillo derecho. O sea que no era mucho. O sea, no se emocione tampoco, no cargo mucho efectivo. La cargaba acá y digo: bueno, ya está. Ya obró el milagro el Señor. Se hizo, se armó, oramos. Le saco el dinero y dice: pastor, usted ha sido un puente de bendición, que Dios lo bendiga, la Virgen y los santos lo tengan en un lugar especial. Si así pensé, ¿no?
Acabamos de orar y dijimos, Señor, eres bueno y vas a obrar. Y yo ya con esa fe, no, ya está sobrando, ya. Yo dije, ya está, o sea, el Señor ya resolvió este asunto en menos de 5 minutos. Pero de repente algo inesperado. No soy tacaño, pues después de que le diga esta historia. Pero después de repente algo extraño, porque en mi corazón sentí no darles un solo dólar. Yo dije, a ver, aquí hay algo en la historia que no me cuadra. Yo tengo lo que ellos necesitan. Yo creo que puedo bendecirlos. Yo creo que Dios me puso en medio, pero escucho una voz que me dice, no se lo des. Y dije, bueno, entonces voy a comprarme realmente lo que me hacía falta a mí. Entonces no se lo voy a dar, Señor, yo soy obediente y no se lo doy, con todo el dolor de mi corazón. Esa noche me fui pensando, no les di esa cantidad, pero me fui con el corazón angustiado, me fui con la mente pensando, con el corazón así medio angustiado. Dije, Dios, pero, o sea, ¿por qué no sentía el momento dárselos y decirle, aquí está, solucionemos el problema, Dios ya lo hizo, amén, vámonos a dormir? Escuche bien, al principio no entendí, pero a los 2 días me llamaron y me dijeron, pastor, gracias por la oración que hicimos esa noche. Nos enviaron una cantidad 5 veces mayor en los taxes y me acaban de ascender a un mejor trabajo. Ahí entonces hizo sentido esa pequeña voz que me habló y que me puso en angustia por algún momento. Hay cosas que a veces no hacen sentido para ti. Hay cosas que a veces vas a decir, no, Dios, es que tú no puedes obrar de esa manera, pero Dios lo está haciendo de esa manera, porque su palabra dice que sus caminos son diferentes a los tuyos y sus pensamientos son muy diferentes a los tuyos. Ahí es cuando empiezas a desarrollar tus sentidos espirituales para no confundirte con otra voz. Diga conmigo si lo vuelves a escuchar. Hoy lo vamos a escuchar, pero si lo vuelves a escuchar, recuerda que también su voz se escucha en los desiertos. Hay ocasiones cuando pasamos por situaciones difíciles en el desierto, que es difícil escuchar a Dios, que es difícil escuchar su voz, que es difícil que Él hable. Y hoy vamos a aprender algo que, si hay mujeres acá, se tienen que emocionar en esta parte, porque la primera vez registrada en la palabra que Dios habla con una mujer, en el libro de Génesis, Dios habla con una mujer. Y no habla en medio de un huerto, no habla en medio de una situación buena, habla en medio del desierto y en medio de la angustia. Ahí es cuando la voz de Dios siempre llega. Dios habla en los desiertos. Esta mujer fue Agar. ¿Se acuerda de Agar? Agar toda su vida dependió de Abraham. Agar fue la sirvienta o la esclava de Abraham y de Sara. Entre los dos tenían una promesa, Abraham y Sara, pero bueno, Agar también fue parte de esa historia. Imagínense el cuadro de esta mujer, escuchando las maravillas que Dios iba a hacer a través de la vida de Abraham y de Sara. Pero ella tenía un hijo de Abraham. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham también? Ismael. Ismael estaba ahí, era hija de Agar y de Abraham. Pero imagínense esta escena, que en medio de las situaciones, Agar siempre había dependido de Abraham. Había dependido de la economía de Abraham, de los sueños de Abraham. Y Abraham un día con Sara dice, bueno, se acabó, Agar no puede estar acá, hay mucha pelea entre nosotros, así es que hazla a un lado. La envía al desierto. Se va con sus cosas Agar en el desierto. Agar nunca había escuchado la voz de Dios. Agar creo que había escuchado que Abraham hablaba con Dios, pero no creo que Agar hablaba con Dios. Hay ocasiones en nuestra vida que nosotros sabemos que alguien escucha la voz de Dios, pero nosotros no podemos escucharla. Y para esto sirven los desiertos. Porque si estás pasando por un desierto, tus sentidos espirituales están más sensibles. Y Agar estaba en esa situación, sola en otra dimensión,
estaba angustiada porque tenía un pequeño que se le moría de hambre. Y dijo, ya está, el chico se va a morir, lo dejamos morir, me retiro, me voy. Y en esa angustia, imagínense la angustia, las que son mamás, imagínense en esa angustia de ver a un hijo casi morir de sed en medio del desierto. Ahí es donde la voz de Dios aparece. Ahí es donde lo que era una enfermedad empieza a sanar, lo que era muerte empieza a tener olor a vida. Ahí es donde el desierto cobra otra dimensión. Cuando escuchan la voz de Dios, aunque estés en el desierto, escuche bien esto, cuando estás en el desierto y estás escuchando la voz de Dios, porque cuando la voz de Dios está contigo, el desierto se convierte en un paraíso. Se lo repito nuevamente, cuando la voz de Dios está contigo, el desierto se convierte en un paraíso. Porque Agar estaba a punto de dejar lo que ella más amaba. No tenía más familiares. La Biblia no registra que tenía más familiares. La Biblia registra que lo único que tenía era ese pequeño y se le estaba muriendo. Génesis capítulo 27, verso 17 al 19 dice: cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo de él una nación, una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua y enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. En ese desierto Agar pudo escuchar la voz de Dios. Si hoy estás pasando por un desierto, la voz de Dios está a punto de hablarte y de decirte: tranquila, estoy acá. Se te van a caer las vendas de la desesperación, se te van a caer las vendas del no puedo ver, se te van a caer las vendas de no hay solución. Y entonces cuando tú escuchas la voz de Dios, comienza a haber solución para tu vida. Porque cuando la voz de Dios está contigo en el desierto, se convierte en un paraíso. Oiga, aquí hay algo muy interesante. Agar escucha la voz de Dios, entabla una conversación con Dios, pero no solo eso. Esto sirve para una predicación mucho más amplia. Ahí, si alguien se la quiere volar para una noche de mujeres, está increíble. Porque Agar no solamente escucha la voz de Dios, sino el verso 13 de ese mismo capítulo dice que a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Uy, es la primera mujer que le cambia el nombre a Dios, que no sabía cómo se llamaba Dios, y le dice: hoy le voy a poner nombre a lo que me está hablando. Y lo que me está hablando es Roí, R-O-I, Roí, que quiere decir: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. ¿Por qué? ¿Por qué le puso ese nombre a Agar? Porque cuando escuchó la voz de Dios, lo escuchó en un momento de angustia y él dijo: tú eres el Dios que me ve en mi angustia. Tú eres el Dios que me ve cuando nadie me ve llorar. Tú eres el Dios que me ve cuando he fracasado. Tú eres el Dios que me ve cuando no hay solución a mi problema. Tú eres el Dios que me ve cuando se han acabado las finanzas. Tú eres el Dios que me ve en medio del desierto cuando estoy sufriendo por algo que me está doliendo. Tú eres el Dios que me ve cuando sabes que mi alma se está secando. Tú eres mi Roí. Tú eres el Dios que me estás viendo. Y entabló una conversación con su Dios, porque Dios le habló y escuchó la voz de Dios. El plan de Dios para tu vida, escucha bien, el plan de Dios para tu vida está conectado con su voz. El plan de Dios para tu vida está conectado con su voz. A Samuel le dijo su futuro en un momento. Primera de Samuel capítulo 3. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer a Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces su voz,
Tu plan está conectado con conocer su voz. Tu plan está conectado con la dirección de Él. Tu plan está conectado con lo que Dios tiene que decirte. Y aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Y cómo entonces encuentro su voz? ¿Su voz la encuentras acá? ¿Su voz la encuentras el lunes en la mañana? ¿Su voz la encuentras el miércoles por la tarde? ¿Su voz la encuentras el fin de semana? ¿Su voz la encuentras en tu casa? ¿Su voz la encuentras cuando vas en el trabajo? ¿Su voz la encuentra cuando estás en alguna situación complicada? ¿Su voz la encuentra cuando llevas a tus hijos al parque? ¿Su voz la encuentra cuando vas a una montaña solo? ¿Su voz la encuentras en cualquier lugar porque está siempre dispuesta a hablarte? Y algunos dicen, pero ¿por qué no escucho su voz? Por los sentidos espirituales que no hemos aprendido a desarrollar. Porque Elí le dijo a Samuel: Samuel, pon atención. Pon atención a su voz, que Él te quiere hablar. Dios te puede hablar a través de esta palabra, a través de este mensaje. Dios te puede hablar saliendo de aquí a través de tus hijos. Dios te puede hablar a través de alguna persona que te va a exhortar y te va a decir que lo que estás haciendo no está correcto. Dios te va a exhortar por medio de alguna predicación, algún mensaje. Dios te puede hablar y te habla también a través y te ministra a través de la alabanza y la adoración. Cuando tú adoras, tú puedes escuchar su voz. Ahí es donde encuentras su voz. Pero sobre todo, la encontramos en su palabra. Yo recuerdo aquellos años donde en la iglesia a nosotros nos preguntaban todos los domingos cuántos capítulos de la Biblia habíamos leído. O sea, ese era ya de calle. Todos los domingos. ¿Alguien creció en ese estilo de iglesia? Levántame su mano. ¿Alguien creció en ese estilo de iglesia? Donde el domingo pasaban una lista y decía: bueno, a ver, Carlos, ¿cuántos pasajes de la Biblia se leyó este fin de esta semana? Y pues uno, como no quedar en vergüenza, no, pues 5. Y aquel que quería quedar bien, no, pues 8. Y aquel, no, me leí todo el Salmo 119 y me lo aprendí de memoria. Pero todos los días, todos los domingos teníamos que dejarle saber al maestro de escuela dominical cuántos capítulos habíamos leído. Bueno, hoy, si yo preguntara en este lugar cuántos de nosotros hemos leído un capítulo de la Biblia, a ver cuántos. Mire, incluso decía yo, bueno, si lo ve por TikTok también vale, ¿por qué no? Para dejársela más fácil. O en el Instagram Reel, en el YouTube Reel, que salga ahí: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya leí la palabra el día de hoy. Pero ni siquiera eso, porque cuando sale la palabra, cuando salga algún verso, le das para adelante para que se vaya más rápido. Entonces nos preguntamos: ¿cómo es que Dios nos va a hablar? ¿Cómo es que Dios puede comunicarse con nosotros? Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Es la voz de Dios para nosotros. Cuando tú la abres, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, te enseña, te corrige, te instruye, te levanta, a fin de que cada día seas mejor para este planeta, para este mundo, para tu ciudad, como jefe, como dueño de empresa, como padre, como hermano, como esposo. Porque Dios te quiere hablar a través de su palabra. ¿Sabe? Escribía esto: cuando estamos alejados de su voz, estamos alejados de su palabra. Y cuando estamos alejados de su palabra, estamos escuchando otras voces. Cuando te alejas de su voz, o cuando te alejas de su palabra, comienzas a escuchar otras voces. Hay personas que llegan y me preguntan: pastor, ¿cómo está eso? ¿Será que puedo checar mi horóscopo? Yo soy Virgo, entonces no sé qué va a pasar el día de mañana. Entonces yo creo que no es malo, pastor. Checo el horóscopo de todos modos. Capricornio dice que son los más altos, guapos y no sé quién es Capricornio, pero pastor, ¿será que puedo ir a que me lean el futuro?
Que me digan qué asunto, si me voy a quedar con la chica con la que estoy saliendo porque está bonita, me gusta, pero necesito que alguien me afirme ¿qué va a ser mi esposa? ¿Que voy a tener familia? ¿Será que puedo ir a que me lean el futuro? ¿Que me lean el café? Hasta el café andan leyendo últimamente. Ya no vayan a Berraco, porque Berraco ya no existe. ¿Será que me pueden leer las cartas, pastor? Que me lean la carta, el tarot y todo ese asunto. ¿Será que puedo traer colgando amuletos para que me vaya bien en la vida y para que mis energías Escuche bien. Cuando estás alejado de su palabra, estás alejado de su voz, y cuando estás alejado de su voz, comienzas a escuchar otras voces. Voces que te empiezan a confundir, voces que te empiezan a decir hacia dónde ir, voces que te empiezan a redirigir tu destino. Y recuerda que tu plan está empalmado con la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, vas a escuchar cualquier otra voz. Y si no estás escuchando la voz de Dios, entonces todo lo que te acabo de decir, al ratito vas a andar metido en todas estas cosas. Porque cuando nos desconectamos de su palabra, nos desconectamos de su voz. Sencillo. Todos los días enviamos a Pastor Cali, Aventura en Español y Time Church. Todos los días enviamos un pasaje del libro de Proverbios. Todos los días. Para no desconectarnos de su palabra, para no desconectarnos de su voz. ¿Sabe? Mateo 4:4 nos habla y nos dice: escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo leemos juntos. Dice: Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso hay que celebrarlo. Y hay que decirle, no solamente vivimos de pan. ¿Qué quería decir acá? Jesús quería decir, no, es que necesitas escuchar de la boca de Dios lo que tengo para ti, lo que yo puedo edificarte, lo que yo puedo guiarte, lo que yo puedo enseñarte. Porque no solamente vivimos de pan. Los discípulos conocían la voz de Jesús. Y el día de hoy espero que hoy salgas y le digas: agudiza mis oídos espirituales, porque quiero escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de un mensaje, a través de mis padres, a través de las personas que amo. Voy cerrando. Mateo capítulo 14. Hay una historia increíble que todos la sabemos. Y dice: cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, ¿qué les pasó? Se asustaron y gritaron llenos de miedo y dijeron: esto es un fantasma. Pero Jesús les habló y les dijo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Verso 29. Ven, le dijo Jesús. Jesús le habló a Pedro y dijo: venga, Pedro, ven para acá, aquí vas a estar seguro. Pedro alcanzó a escuchar la voz de su maestro y dijo: si él me está hablando, yo voy caminando. Imagínense esta escena, porque a veces la escena la vemos como película de Hollywood, pero hay una tormenta, hay alguien que viene caminando el agua, todos están llenos de miedo, pero hay algo que distingue lo que no alcanzas a ver al final, que es la voz del maestro. Y por eso Pedro le dice: si eres tú. Quiere decir que Pedro no lo veía bien o necesitaba lentes. Pero le dijo: Señor, si eres tú, o sea, si eres tú, te ves bien caminando en el agua, pero necesito oír tu voz. Por eso Pedro le dijo: si eres tú, ordena que vaya hasta ti sobre el agua. Y entonces Jesús le dijo: ven. Pedro escuchó la voz y comenzó a caminar. Por eso es tan importante que nosotros podamos saber y reconocer la voz del maestro cuando nos habla en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos decisivos en nuestra vida. ¿Sabe? Hay algo que habla acerca de las voces.
Y algo que me llamaba mucho la atención, dice que nuestra voz es prácticamente imposible en este planeta. No sé si lo sabía. Es imposible que dos personas tengan la misma voz. No hay dos voces iguales. ¿Y por qué? Porque las cuerdas vocales de cada persona son únicas en términos de longitud, de grosor y tensión. La forma y el tamaño de los resonadores, como la garganta, la nariz, la boca, las fosas nasales, también influyen en el sonido de la voz. Las articulaciones, es decir, los movimientos de los órganos de la cara, de la lengua, de los labios, de los dientes. No hay una voz igual a la tuya. No hay. Quizás hay una voz similar a la tuya, pero no hay una voz igual a la tuya. En resumen, es imposible que otra persona tenga la voz que tú tienes. En pocas palabras, quiere decir que cada que oramos, que cada que cantamos, que cada que celebramos a Dios, está escuchando una voz única, una voz que no se parece a otra voz, una voz que tiene un tono distinto, una voz que cuando habla, cuando se comunica, cuando le clama, Dios está escuchando. Y muchas veces Él escucha y sabe quién le está hablando. Pero el problema es con nosotros, porque no conocemos ni reconocemos la voz de Él. No conocemos cuando Él nos habla. No reconocemos su voz cuando Él nos está dando una dirección. Amigos, familia, si lo vuelves a escuchar, y yo sé que lo vas a volver a escuchar, yo sé que lo vas a volver a escuchar. Si lo vuelves a escuchar, te seguirá diciendo: no es tarde. Si lo vuelves a escuchar, te seguirá diciendo: camina. Si lo vuelves a escuchar, te seguirá diciendo: eres amado. Si lo vuelves a escuchar, te estará diciendo: estoy contigo. Si lo vuelves a escuchar, te seguirá diciendo: eres perdonado. Si lo vuelves a escuchar, seguirá animando tu corazón una y otra vez. ¿Sabe? Mientras escribía, me imaginaba ese día, porque yo sé que un día voy a poder escuchar la voz natural de Jesús. Yo lo sé. Y quizás sea el día que parta de este planeta. Y mientras escribía me imaginaba y decía: cuando escuche su voz, cuando me llame por mi nombre y me diga: Carlos, vámonos. Llegó el día que podemos platicar juntos sin parar. Mi anhelo es poder escuchar la voz de Jesús algún día, escucharla audible, clara a mi alma, decirle: esa voz que me guió, esa voz que me corrigió, esa voz que me acompañó, la puedo escuchar ahora claramente. La palabra habla y dice que no somos eternos, que tarde o temprano este planeta se va a quedar acá, lo que tienes se va a quedar acá, tu familia se va a quedar acá. Y un día vas a escuchar una voz que te dice: es tiempo de partir, es tiempo de irnos. Yo le digo: Dios, espero que ese día, cuando llegue, pueda escuchar tu voz y celebrar y decir: gracias por haberme acompañado y por hacerme sentir tu voz en mi vida. El día de hoy, si lo vuelves a escuchar, que estoy seguro, escúchalo y empieza a activar esos sentidos espirituales de tus oídos, de tu ser, de tu alma. Escucha al Espíritu Santo cuando a veces te habla. Quizás te habla de noche, quizás te habla de día, quizás te habla en los problemas. Y recuerda que aunque estés en problemas, su voz está ahí, está lista para que tú la puedas escuchar. Y así como Agar le digas: el que me escucha, Él es el que me escucha. Ponte de pie esta mañana.